Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Les saludamos desde la red de salud Abancay de Apurímac, de la Dirección Regional de Apurímac, del Ministerio de Salud. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Wilgen, oncólogo Wilgen Eduardo Valdivia Paza, especialista en oncología médica, médico del Hospital Adolfo Guevara Velasco del Cusco, quien nos hablará sobre qué es el cáncer y cómo identificar el cáncer. Muy buenas tardes, doctor Valdivia. Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer por la invitación y la oportunidad que me dan de poder abordar de repente este tema, ¿no? Si bien es cierto, es para público en general, esperemos que de hacerlo o desarrollarlo de la manera más sencilla posible y comprensible para todos los presentes, ¿no? ¿Vamos ya a dar inicio? Sí, doctor. Ya, excelente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Si bien es cierto, es un tema muy de repente, muchas veces muy temido, ¿no? Porque tenemos de repente muchos mitos con respecto a las neoplasias malignas que comúnmente conocemos como cáncer. En este caso vamos a abordar el tema del cáncer de mama. Vamos a ver alguna definición por ahí, de repente, sobre todo vamos a darle un poco de énfasis al tema de tamizaje, debido a que como la exposición es para el público en general, entonces lo que nos importa más es de repente hacer un diagnóstico precoz y cuáles serían las ayudas para ello, ¿no? Entonces vamos a empezar. Bueno, el cáncer de mama, como sabemos, así en forma general, obviamente es una neoplasia maligna, vale decir que es la transformación de las células normales que nosotros tenemos a nivel de las glándulas mamarias. Indico que tenemos porque obviamente tanto los varones como las mujeres, obviamente el mayor riesgo de esta neoplasia es la presentación en las mujeres. Sin embargo, tanto varones como mujeres podemos presentar esta neoplasia. Como podemos apreciar en el gráfico, bueno, nosotros sabemos que la mama anatómicamente está constituida por unos ductos, por unos canalículos, por donde generalmente se secreta la leche, todas las personas o las mujeres en este caso deben de saber, ¿no? Entonces, además tenemos las glándulas, que son los lobulillos donde se producen justamente esto, ¿no? La leche en el momento de dar de lactar. Entonces, estas dos estructuras son de repente los componentes más importantes donde se va a darse o se va a iniciarse esta neoplasia maligna o que es el cáncer. Y dependiendo en qué estructura se va a iniciar, le podemos poner un apellido al cáncer, ¿no? Como sabemos, en general nosotros llamamos cáncer a todo tumor maligno. Sin embargo, para algunas determinaciones terapéuticas necesitamos darles de repente darles un apellido, en el sentido de que nos va a ayudarnos para poder proyectar mejor algún tipo de diagnóstico o pronóstico, básicamente, ¿no? Entonces, dependiendo si es en los canalículos la formación o el inicio de este cáncer, lo vamos a llamar cáncer ductal y si es en las glándulas mamarias, vamos a llamarlo un cáncer, digamos, de mama lobulillar, ¿no? Bueno, en el tiempo siempre las pacientes nos preguntan, doctor, ¿hace cuánto me ha dado esto? Este cáncer ¿en cuánto tiempo me ha podido aparecer? O nos dicen de repente, doctor, ¿desde hace cuánto tiempo? Porque yo me he palpado este bulto y a la semana, a los 2 meses ya ha crecido. O al mes ya lo tenía muy grande y ya ha ocupado muy rápidamente la mama. Obviamente en la biología molecular o en la biología o en la evolución natural de toda neoplasia maligna, y no es la excepción el cáncer de mama, se da siempre en un tiempo prolongado. Entonces, como sabemos, al inicio, como hemos visto, el cáncer se va a iniciar en las células que van a tapizar los conductos o que van a tapizar las glándulas mamarias. Entonces va a empezar obviamente de una célula, ¿no? Que se ha transformado o que ha decidido simplemente transformarse en una célula mala y ha buscado independizarse de todo el organismo y empieza a multiplicarse. Es así, por ejemplo, que en este gráfico podemos ver que a los 100 días podemos ver 2 células malignas y así progresivamente. Es tanto así que nosotros recién aproximadamente en un cáncer evolutivo va a tener un tamaño de 5 centímetros aproximadamente a los 5 años. Sin embargo, esto es también un poco, ¿cómo les digo? Es un poquito
tomarlo con pinzas. En cuanto a que los cánceres también se clasifican de acuerdo al grado de agresividad. Ciertamente muchos tumores aparecen y con la velocidad, muchos tumores tienen una capacidad de reproducción o de duplicación demasiado rápido. Entonces, estos van a de repente crecer en muy corto tiempo. Sin embargo, hay otros cánceres que tienen una capacidad de dividirse muy lento y que van a de repente en el tiempo demorar digamos, presentar o podamos palparlo nosotros en la mama. Es así que, por ejemplo, podemos recién palparnos de repente una lesión a los 5 años. He ahí la importancia de hacer los estudios de tamizaje o de screening que normalmente conocemos y que más adelante vamos a hablar. Una vez que tenemos la formación de la neoplasia, nosotros estratégicamente, o por lo menos para tomar decisiones terapéuticas, hacemos el estadiaje de este tumor maligno, ¿no? Y básicamente se basa en el tamaño del tumor, ¿no? En el tamaño del tumor y de repente, porque haya presencia o no de metástasis a nivel ganglionar, o haya metástasis en otro tipo de órganos, llámese el hígado, el pulmón, el hueso, el cerebro u otros órganos, ¿no? Obviamente, el estadio clínico 1 es una lesión menos de 2 centímetros, que es bien pequeñita, y que es lo que nosotros deberíamos de diagnosticar, debido a que este tipo de estadios tienen de repente una alta tasa de curación que pueden llegar inclusive al 98%, 95, 98% de tasa de curación. Es por eso importante hacer el diagnóstico precoz de toda neoplasia maligna, porque toda neoplasia o cáncer con un diagnóstico temprano tienen altas tasas de curaciones. Entonces, de acuerdo a que vaya variando el tamaño, vamos estadiando o vamos aumentando en estadio. El estadio 2 va a ser un tumorcito que mide de 2 a 5 centímetros, que también se puede operar, tiene altas tasas de curación, y aquel tumor que ya mide más de 5 centímetros es un estadio clínico 3. Y el estadio clínico 4 es aquel cáncer que además de estar solamente localizado en la mama, esta enfermedad ya se ha ido al hígado, se ha ido digamos, al pulmón, al hueso, a otras estructuras, y que normalmente nosotros conocemos como un cáncer metastásico. Sin embargo, para cuestiones prácticas, nosotros el estadio 3 y el estadio 4 lo conocemos como un cáncer avanzado. No todo cáncer avanzado, hay que entenderlo, es metastásico. Eso hay que tenerlo bien claro. Una cosa es el cáncer metastásico, que además del órgano primario, que en este caso es la mama, se encuentra en otro órgano, alejado de la mama. Y otro es que el cáncer en el estadio clínico 3 está bien, digamos, grande el tumor en la mama y tiene compromiso, digamos, en los ganglios axilares. Obviamente también ese ya es un cáncer avanzado, pero no metastásico, ¿no? Hablando un poco de estadísticas, ¿por qué es importante de repente hablar del cáncer de mama? Bueno, a nivel nacional sabemos que después del cáncer de cervix es la segunda neoplasia maligna más frecuente a nivel nacional. Y a nivel mundial, obviamente, lo que conlleva a que esto tenga mayor incidencia, digamos, en la población mayores de 40 años, ¿no? O de 50 años. Pero básicamente en población mayor de 50 años es la mayor frecuencia. Casi el 50% de las pacientes, ¿no es cierto?, con diagnóstico de cáncer de mama tienen una edad mayor de 50 años y de 40 a 50 años aproximadamente un 30%. Igualmente aquí, ¿no? Como podemos ver, este es un gráfico del MINSA justamente para ver los grupos etarios, en qué grupo etario hay mayor cantidad de diagnósticos de cáncer de mama. Obviamente, como hemos comentado, en mayores de 50 años. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico y hacer el estadiaje? Porque nosotros, de acuerdo a ello, vamos a poder tomar algunas determinaciones, tanto ya sea terapéuticas o pronósticas. En pronóstico, ¿qué significa? De repente no me entienden, ¿no? El pronóstico significa más o menos cómo le va a ir a esta paciente con el diagnóstico que tiene, de acuerdo al estadio clínico que tiene. Obviamente se entiende que cuanto mayor es el estadiaje, como hemos dicho, estadios clínicos 4, estadios clínicos 3, o sea, el pronóstico es peor, ¿no? O sea, las pacientes en estadios clínicos 3 y 4 tienen una sobrevida, o sea, viven menos que aquellas pacientes que están en estadios clínicos 1 y 2. Obviamente, con que los estadios clínicos y 2 tienen una mayor chance de curación. Bueno, entrando de repente un poco al tema de screening o que comúnmente conocemos como tamizaje, tenemos en realidad primero que definir el concepto, sus objetivos y los tipos que tenemos básicamente en el tamizaje son el autoexamen, la mamografía
Y la ecografía que vamos a comentar cuál sería el rol de cada tipo de screening que vamos a hacer, ¿no? Entonces, el concepto de screening o de tamizaje es aplicar cualquier examen en realidad, ¿no? Cualquier test, ya sea en sangre, imágenes, cualquier estudio en una persona asintomática o que no tiene la enfermedad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de detectar en estas personas estas lesiones, ¿no? Que pueden ser premalignas o que ya tengan enfermedad, pero que clínicamente no se pueden evidenciar. Bueno, dentro de los objetivos del screening, básicamente, si estamos hablando del cáncer de mama, obviamente, es pues disminuir la morbimortalidad por el cáncer de mama. Obviamente, aquellos pacientes que tienen cáncer de mama, como es una enfermedad que lamentablemente afecta no solamente al paciente que es portador de esta neoplasia, sino al entorno familiar y a la misma sociedad, ¿no? Entonces, y como hemos visto, es la segunda causa de repente de frecuencia de cáncer de mama a nivel nacional, lo que obviamente conlleva también a que las tasas de morbilidad, vale decir que los tratamientos que se dan para este tipo de cáncer van a producir de repente otros efectos, ¿no? Que van a repercutir en la paciente en todo su entorno. Y obviamente que la mortalidad, la tasa de mortalidad por cáncer de mama está también elevada y obviamente lo que queremos con el screening es justamente disminuir estas tasas de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Los fundamentos que se basan para hacer el screening, valgan verdades, es, como habíamos indicado al inicio, la alta incidencia de cáncer de mama, ¿no? Sobre todo en los grupos etarios mayores de 50 años, en mayor cuantía, casi el 50%, y también en la edad de 40 años, ¿no? Asimismo, indicar, el fundamento también es que cuando hace un screening, hace un diagnóstico precoz de cáncer de mama, obviamente las pacientes con cáncer de mama precoz, estadio clínico 1 o 2, van a tener una supervivencia mucho mayor que aquellos pacientes que diagnosticamos, por ejemplo, en estadios avanzados, como es el estadio clínico 3 o el estadio clínico 4, ¿no? Asimismo, la disponibilidad de estudios de tamizaje, como bien sabemos, el screening de repente que más utilizamos, o que por lo menos deberíamos utilizar básicamente en el cáncer de mama, está más dirigido a la mamografía, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos coadyuvantes o que se complementan a ella, ¿no? Asimismo, es participar o lograr la participación de que más personas se concienticen y que se hagan este screening justamente para poder detectar precozmente esta patología. Y obviamente para tener acceso al diagnóstico y sobre todo a un tratamiento oportuno. Bueno, dentro de uno de las estrategias de tamizaje que se tiene es el autoexamen de la mama. Y de repente es lo que menos hacemos, ¿no? En vista de que, por ejemplo, nosotros ya acudimos al especialista o al médico del primer nivel de atención cuando ya tenemos o detectamos algo y nos empezamos a preocupar. Sin embargo, no debería de ser esa nuestra cultura. Entonces, la intención probablemente de realizar este tipo de actividades es justamente eso, concientizar a las personas que no deberíamos ir donde el médico o no ir al hospital o a nuestro centro de primer nivel ya cuando tengamos alguna patología y estemos desesperados, ¿no? Entonces, la intención obviamente es educar y hacer cultura de prevención. Y dentro de ello está esta evaluación que es el autoexamen de seno. Entonces, es una actividad que se debería de realizar prácticamente o deberían realizarse todas las mujeres, sobre todo mayores incluso algunos recomiendan desde la fecha en que uno ha empezado a menstruar o probablemente desde los 25 a 30 años de edad. Y son de repente actividades muy sencillas en realidad que deberíamos de hacerlo parte de nuestra rutina, ¿no? Lo que se recomienda generalmente en el autoexamen de seno es que se haga una vez al mes, pero hay que tener ciertas consideraciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacerlo el día que estamos menstruando. En pacientes que están, digamos, que empiezan la menstruación o están en edad de, digamos, de menstruar, llámese así, para que se entienda básicamente, hay que tener digamos, un criterio, ¿no? El criterio básico es que no se debe de hacer durante la menstruación. Tenemos que por lo menos esperar o hacerlo al 10.º día de haber empezado nuestra menstruación, porque como se habrán dado cuenta las mujercitas, sobre todo cuando están ovulando o cuando están en periodo de menstruación, las mamas se hacen mucho más sensibles, a veces digamos que aumentan un poquito de tamaño, entonces hace eso un poquito perder de repente
la calidad de poder hacer este autoexamen, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es las pacientes que menstruan hacerlo 10 días en el 10.º día después de su menstruación, ¿no? Básicamente es ello. Y aquellas pacientes, ¿no es cierto?, que ya están en la menopausia o que ya han dejado de menstruar, pueden escoger cualquier día del mes para hacerse esta autoevaluación. Entonces, básicamente son pasos sencillos, como podemos ver en el gráfico. El paso 1 básicamente es mirarse al espejo. Pueden hacer varias técnicas con los brazos elevados, con las manos detrás de la nuca, y lo que tienen que buscar básicamente ahí, y la otra técnica, perdón, es con los brazos de repente colgados a cada lado del tronco, ¿no? En realidad, la comodidad que ustedes puedan adoptar. ¿Qué es lo que hay que buscar en esto? Simplemente es digamos, o sea, ver las características de nuestras mamas, ¿no? Si tenemos alguna lesión, alguna deformidad, cómo están nuestros pezones, si están retraídos, si tenemos algún bulto, algo que esté cambiando la estructura o la anatomía normal de nuestros senos. Obviamente que como personas todos conocemos nuestro cuerpo, sabemos que, o sea, la parte de nuestra anatomía, y de acuerdo a ello podemos diferenciar si algo está pasando o algo diferente estamos encontrando en él. Básicamente este paso es para ver y buscar alguna característica diferente a nuestra normalidad. Seguidamente, el paso 2 obviamente es, como les dije, son variantes que pueden hacerlo con los brazos colgados, con los brazos, con las manos detrás de la nuca, o simplemente como estamos viendo en la figura, agarrándonos la cadera. Cualquiera de las posiciones que mejor se acomode. El siguiente paso de repente es la palpación. Y la palpación es importante. Definitivamente que la palpación de repente es lo más importante de este autoexamen, debido a que en este paso lo que vamos a buscar son lo que debemos no tener, ¿no? Que son bultos, nódulos, todo ello debemos de buscarlo. ¿Cuál es la forma? Como se está viendo en el gráfico, en forma circular. En realidad hay también variantes ahí. Podemos hacerlo empezando de la parte del pezón y en forma horaria, o sea, como las agujitas del reloj, cómo es que funcionan, igual, dando así movimientos circulares. Lo otro es que pueden empezar de la parte superior, también igual, dando círculos en sentido horario, buscar y acercarse hacia el pezón y buscar así, en todos los cuadrantes, ¿no? De arriba hacia abajo, llegas al pezón, del pezón te vas para el costado, para adentro, regresas y así. Así básicamente hasta completar todo lo que es toda la mama. El paso importante acá es que hay que evaluarlo para comodidad que el brazo contralateral, vale decir, que si vas a evaluar tu mama izquierda, lo tienes que hacer con la mano derecha, para la comodidad básicamente, ¿no? El paso 4 consiste en seguir palpándose y en buscar, porque sabemos que la mama obviamente no solamente está aquí en la parte anterior de nuestro tórax, la mama tiene una cola que llamamos, y esa cola generalmente se dirige o se orienta hacia la parte de la axila. Entonces también es importante evaluar la parte de la axila, igualmente con movimientos circulares y con la yema de los dedos, que es muy importante, ¿no? Que es la parte más sensible de nuestras manos y que podemos detectar con mucha facilidad algún tipo de anomalía a ese nivel. El siguiente paso es buscar algunas otras características, tocarse el pezón, ver si algún tipo de secreción, obviamente hay que con mucha delicadeza y con mucha suavidad palparse para ver si hay algún tipo de secreción, ¿no? Todos estos pasos se pueden repetir en la posición en que estemos echaditos en la cama, todos los pasos tal y como se han dado los anteriores. Entonces, esta evaluación es la menos costosa, la que podemos hacer todos y lo que nos va a ayudar de repente a hacer un diagnóstico o por lo menos decir, esta mi mama no está normal, he encontrado algo y poder acudir donde el especialista. Bueno, el rol de la mamografía, como sabemos, de repente el gol estándar en el screening de mama es la mamografía, ¿no? Entonces, la mamografía tiene sus indicaciones, hay muchas guías al respecto, MINSA tiene su guía, ESalud tiene su guía, las escuelas tanto europeas como americanas tienen su guía, ¿no? Entonces, en general, la mamografía, si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de realizárselo, si bien es cierto, es un tanto fastidioso, ¿no? Porque de repente la técnica o el equipo que utilizan es que hay un poco de presión en la mama, o sea, es como que te jalan la mama hacia la parte anterior y te oprimen, tanto de arriba hacia abajo y también oblicuamente. Entonces, la mayor incomodidad que produce la mamografía es ello.
y la gran mayoría de pacientes obviamente se quejan y no quieren volverse a hacer una mamografía por esa incomodidad. Miren, es más fácil, es de repente más beneficioso tener esa incomodidad a que tardíamente te digan que tienes un cáncer de mama. Las indicaciones de la mamografía básicamente están dadas, como hemos dicho, está dada por la frecuencia, ¿no? Si yo sé que el cáncer de mama se diagnostica en mujeres mayores de 50 años, obviamente que la principal indicación de una mamografía va a ser en estas pacientes, en este grupo etario, en toda mujer mayor de 50 años. Sí o sí se tiene que hacer toda paciente mayor de 50 años una mamografía. Algunas guías dicen que se debería de hacer cada año o cada 2 años o incluso cada 3 años. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender mucho de algunas características. Por ejemplo, si tengo, digamos, factores de riesgo. ¿A qué le llamamos factores de riesgo? Factores de riesgo llamamos aquellas condiciones, ¿no es cierto?, que pueden ser del entorno, que pueden ser de la misma persona, que van a incrementar la probabilidad de que una persona haga una determinada enfermedad, cualquier enfermedad. En este caso, cáncer de mama. Por ejemplo, si yo soy una mujer que tiene, digamos, 45, 50 años y tengo, digamos, un familiar de primer grado, llámese un tío o mi mamá, ¿no es cierto? De repente mi abuela, así que ha tenido cáncer de mama, ese ya es un factor de riesgo, o sea, la probabilidad de que haga un cáncer de mama es mayor que en otra persona normal que no ha tenido ese familiar con cáncer. Entonces, en estas pacientes con factores de riesgo, la recomendación inclusive es que se hagan una mamografía cada año en pacientes de 50 años. Si no tienen factores de riesgo, muchos recomiendan que se debería de hacer cada 2 años, ¿no? Ahora, alguien preguntará, pero doctor, 50 años, pero no solamente ha dicho que usted, no ha dicho que solamente cáncer de mama es frecuente en mayores de 50, sino también en mayores de 40 años. Obviamente que sí. Realmente las pacientes de 40 a 49 años es un grupo especial. ¿Por qué? Porque muchas de las pacientes están todavía menstruando, están en la perimenopausia y muchas de repente o algunas de repente ya son menopáusicas. Entonces, en este grupo etario es un tanto más personalizado el screening. Si tienes factores de riesgo, obviamente te las tienes que hacer. Te tienes que hacer una mamografía. Entonces, ahí va a entrar en importancia la evaluación del especialista o la evaluación del médico, ¿no? Que esté encargado, digamos, de llevar, digamos, este tipo de tamizajes o este tipo de estudios. ¿Cuáles son los beneficios de hacerse una mamografía? Obviamente, los beneficios son reducir la mortalidad, como habíamos dicho, en cáncer de mama, y haciéndonos una mamografía se ha visto de que hasta en un 30% podemos disminuir la mortalidad en este grupo etario de 50 a 69 años y hasta en un 15% en el grupo de 40 a 49 años. Como les digo, este grupo de 40 a 49 años es un tanto más personalizado el tamizaje, ¿no? Que hay que evaluar factores de riesgo, hay que evaluar, por ejemplo, la contextura de la mama, si está menstruando, no está menstruando, todas esas cosas para que de acuerdo a ello indicarles si es más, ¿cómo les digo? Es más indicado hacerle una mamografía o otro grupo, o otro tipo de estudio, como en este caso podría ser una mamografía o una resonancia. Bueno, para terminar de hablar de la mamografía, obviamente, ¿no? Un poco la vanidad de los hombres, ¿no? Como dicen, no dices que por mí harías cualquier cosa, entonces nosotros recomendamos definitivamente a las mujeres que se hagan una mamografía, ¿no? En cuanto al rol de la ecografía, como habíamos indicado, hay grupos especiales en las cuales muchas veces la mamografía no tiene una indicación clara, básicamente en aquellas pacientes que todavía están en la edad premenopáusica, ¿no? Entonces, en estas pacientes, debido a que las mamas son más densas o por el tamaño mismo de las mamas y todo ello, a veces la mamografía pierde sensibilidad y pierde especificidad. Entonces, aquí entra de repente a tallar la ecografía. Entonces, la ecografía, si bien es cierto, no está catalogado como un estudio de screening en muchas guías y todo ello, pero es un instrumento, es un estudio que nos va a ayudar mucho a definir si esa lesión que tenemos, o por lo menos buscando algún tipo de lesión, podamos definir si esa paciente es tributaria de hacerse una mamografía o va a ir directamente a hacer una biopsia. Bueno, el diagnóstico del cáncer de mama definitivamente, una vez hechos los tamizajes y todo ello, y te encuentran, porque muchas veces tenemos lesiones no palpables, no siempre el cáncer o el tumor se va a palpar.
Bueno, clínicamente no lo podemos palpar. Obviamente para ellos son los estudios de screening, es todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, si tenemos alguna lesión sospechosa o encontramos algún nódulo que tiene ciertas características ya sea ecográficas o mamográficas, entonces el único método diagnóstico definitivo de cáncer o de cualquier neoplasia maligna es la biopsia. Y la biopsia consiste básicamente en sacar una muestra del tumorcito, ¿no? Usando para ello una aguja, la cual se introduce por la piel, a veces se hace por guía ecográfica, a veces lo hacemos simplemente clínicamente, dependiendo del tamaño del tumor, y obviamente este resultado nos va a dar el diagnóstico definitivo del cáncer de mama. Bueno, como conclusiones, como habíamos visto, con las presentaciones anteriores, es fundamental definitivamente hacer la prevención y la detección temprana, debido a que esto nos va a conllevar a hacer tratamientos de repente más oportunos, ¿no? Y básicamente, ¿qué nos va a conllevar esto? A evitar de repente los costos que son muy altísimos cuando se hacen diagnósticos tardíos, tanto para la persona como las instituciones encargadas de manejar esta patología, ¿no? Así como también evitar toxicidades por recibir tratamiento en cánceres de mama avanzados. Si bien es cierto, tenemos felizmente en cáncer de mama un arsenal terapéutico, podríamos decir, bastante regular a diferencia de otras neoplasias malignas, estos tratamientos tampoco no son tan nobles, siempre producen algún tipo de toxicidades. Entonces, cuando nosotros hacemos diagnóstico temprano, muchas veces van solamente a observación, van solamente a terapia endocrina y en algunos casos no hacen quimioterapia o no hacen radioterapia, obviamente para evitar las toxicidades. Entonces, es importante también considerar ello, ¿no? Y finalmente es claro que no le ganaremos la batalla al cáncer si nosotros nos enfocamos solamente en buscar tratamiento. Muchas veces tenemos el camino equivocado, ¿no? Muchas veces decimos, ya, tenemos esta patología, ya hay que traer el mejor tratamiento que hay que construir los mejores hospitales, todo. Muchas veces estamos equivocados en ese camino. Yo considero de que la prevención es la inversión más importante que deberíamos de hacer en salud pública. Y finalmente, este es un pequeño esquema que podemos hacer más o menos cuáles son los criterios para poder hacer la detección temprana de cáncer de mama. Algo que no hemos tocado de repente es el examen clínico de la mama, que es otra estrategia que se utiliza. El examen clínico de mama lo hace el especialista, o sea, lo hace un médico. Y lo que se recomienda generalmente es que este examen clínico de la mama se haga anualmente. ¿En quiénes se recomienda el examen clínico de mama? En toda mujer mayor de 25 a 30 años, ¿no? Entonces, como podemos ver en el esquema de menores de 40 años, hemos visto el examen clínico de mama, que tiene que ser anual. Evaluamos factores de riesgo y de acuerdo a ello pedimos si es necesario hacer primero una ecografía, una mamografía o una resonancia, ¿no? En este grupo etario de 40 a 49 años, el examen clínico también anualmente y según igualmente factores de riesgo y a la evaluación médica pedimos de repente una mamografía dependiendo de sus factores de riesgo. Y en aquellas pacientes mayores de 50 años, unos dicen hasta 69, 75 años, dependiendo de las guías, obviamente el examen clínico anual por el especialista y obviamente la mamografía cada 2 años. Esto en pacientes que no tienen factores de riesgo, pero si tienen factores de riesgo, la recomendación es que se haga anualmente. Bueno, ya para concluir, como les decía, ¿no? A veces uno puede creer que haciendo lo mismo podemos obtener resultados diferentes. Esto enfocado a lo que les había comentado anteriormente, ¿ya? No se trata de hacer hospitales por aquí y por allá, ¿no? Si no tenemos, digamos, una cultura de prevención, por más hospitales que hagamos, no vamos a resolver el problema, ¿no? Bueno, como dice ahí, ¿no? En cáncer siempre la mejor estrategia, o mejor dicho, en cáncer siempre lo mejor es prevenir, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Wilken. Muy importante el tema de identificación de los signos de cáncer. Tenemos algunas preguntas que se han formulado en el decorrer de la presentación. Dice, si tengo a mi madre y abuela que han tenido cáncer de mama, ¿cuándo me corresponde hacer exámenes?
Ya, justamente, ¿no? Como habíamos comentado, depende de la edad, obviamente, ¿no? Pero si usted ya tiene, digamos, ese factor de riesgo, ¿no es cierto?, que son familiares de primer grado, la recomendación es que usted debería de hacerse, dependiendo de la edad, como les digo, incluso 40 años con factores de riesgo, deberíamos de hacerle una mamografía. Mayor de 40, 45 años, deberíamos hacerle una mamografía. Ahora, obviamente esto va a depender mucho de la edad de la paciente actualmente, porque si digamos yo tengo un factor de riesgo, mi mamá, mi abuela, yo tengo 30 años, 35 años, o en el límite estoy entre 40 y todo ello, muchas veces la mamografía no me va a ayudar mucho, en el sentido de que, en el sentido de que muchas veces las pacientes jóvenes premenopáusicas tienen las mamas más densas. Entonces, obviamente, dependiendo, como le digo, de su edad, podríamos empezar con una ecografía para buscar algún tipo de lesión. Ahora, es importante considerar en este factor de riesgo una cosa que de repente no hemos mencionado, es la edad de la paciente, o sea, del familiar que ha tenido la neoplasia. No es lo mismo que me digan, doctor, yo he tenido mi mamá que ha tenido cáncer de mama a los 35 años, o que me digan, doctor, yo he tenido mi mamá que ha tenido cáncer a los 60 años. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, de acuerdo a la biología molecular de la neoplasia, ¿no es cierto? Hay neoplasias que son adquiridas, o sea, la célula simplemente ha decidido por alguna alteración molecular convertirse en una célula mala. Como célula mala se empieza a reproducir y se empieza a formar el tumor y eso y produce el cáncer. Y lo otro es por la herencia, ¿no? Entonces, el cáncer de mama es importante, ¿por qué? Porque justamente es una de las neoplasias que tiene un factor hereditario. Y es importante determinar a qué edad ha tenido su familiar este tipo de cáncer. Si yo, por ejemplo, digo, como les decía en el ejemplo, ¿no? Doctor, mi mamá ha tenido a los 35 años el cáncer de mama, hace un estadio temprano, la han operado y se ha curado. Excelente. Pero la edad es muy importante. ¿Por qué? Porque toda paciente, mujer menor, digamos, de 40 a 45 años con una neoplasia maligna, lo más probable es que tenga un problema hereditario. O sea, esa neoplasia se ha originado de un problema de herencia, ¿no? Que es muy diferente a que me diga, mi mamá ha tenido cáncer de mama a los 60 años. Probablemente por la edad, a nosotros clínicamente nos hace sospechar de que esa neoplasia, ese cáncer, ha sido adquirido. Y la probabilidad de que sea hereditario es muy mínima, ¿no? Entonces es importante también ver esos factores de riesgo. Por eso es que justamente a veces en las consultas preguntamos, ¿tiene usted familiares con cáncer? Sí. ¿A los cuántos años ha tenido y todo ello, ¿no? Entonces hay que tomar también en cuenta esos detalles. Y de repente un poquito para ampliar, por ejemplo, hay un caso muy que siempre se toma como ejemplo. Yo creo que la mayoría, por lo menos si no la conocen, hay una actriz de cine que es Angelina Jolie. Creo que muchas la conocen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, y siempre tomamos como ejemplo a ella, ¿por qué? Porque ella, bueno, como tenía plata y todo ello, sabía que su abuela había fallecido por cáncer de mama. Entonces, ella dijo, ¿no? Le dijeron, no, ¿sabes qué? Tu abuela ha fallecido a temprana edad y todo ello. Y le dicen, por ejemplo, el cáncer que ha tenido tu abuela puede ser un cáncer hereditario. Entonces, como tiene dinero, ella entonces decide hacerse un estudio molecular, justamente buscando mutaciones en unos genes. Y los genes que generalmente son más o menos 15 genes que están relacionados a la herencia en cáncer de mama, pero los más frecuentes son lo que nosotros llamamos BRCA1 y BRCA2. Son dos genes que están relacionados al cáncer de mama. Entonces, esta actriz se hace el estudio molecular y resulta de que le encuentran la mutación en estas dos genes. Pero ella no tenía cáncer, ¿ah? Hay que aclarar eso. Ella no tenía un bulto, nada. Simplemente lo hizo porque quería saber si el cáncer que ha tenido su abuela era hereditario. Entonces salió esa mutación. Entonces, ¿qué ha hecho ella? Lo que ha hecho ella es, como les había dicho, un factor de riesgo es esa condición que te va a aumentar la probabilidad de que hagas alguna enfermedad, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿ella qué ha hecho? Lo que ha hecho es como sabemos que la mutación de esos genes BRCA1, BRCA2 están relacionadas a cáncer de mama y que en algún momento podría, no necesariamente darle cáncer, podría tener cáncer, ella qué ha optado? Ha optado por sacarse las dos mamas.
¿no? Ha optado por sacarse las dos mamas de forma profiláctica, así como también sacarse los ovarios y el útero, ¿no? O sea, es un ejemplo así clásico que usamos, ¿no? En este caso, ¿no? Ya, doctor, nos preguntan, a mi hija le diagnosticó ahora un fibroadenoma de mama. Ujú. ¿Qué es este fibroadenoma? ¿Se puede convertir en cáncer? ¿Recomienda Es, la realización, recomienda la realización de exámenes de rutina? ya, excelente, una muy buena pregunta, porque eso tiene que ver también con el grupo etario. Nosotros sabemos, como al inicio les había mostrado, nosotros sabemos que el cáncer de mama se va a darse más en pacientes o en personas mayores de 50 años, ¿cierto? Eso no significa que una paciente de 20, 25 años no tenga cáncer, puede tenerlo, pero la frecuencia es muy, muy bajísima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos cortes. Si viene una paciente joven de 18 años, 20 años, 25 años y me dice, doctor, tengo un bulto en la mama. Y ese bulto me ha parecido, no sé, lo tengo hace 5 años, ¿no? Si bien esto ha crecido un poquito, se ha mantenido, pero no hay. Entonces, nosotros hablamos clínicamente, epidemiológicamente, en frecuencias. Entonces, uno puede ya darse la idea de qué tipo de lesión podría ser esa. Uno, lo que evaluamos son las características de esa tumoración. Si esa tumoración, desde que ha aparecido, se ha mantenido, o ha disminuido, ha aumentado un poquito, o esa tumoración, desde que ha aparecido, va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces ya me está diciendo que si está creciendo muy rápidamente esa lesión, ese tumorcito, está pasando algo raro ahí, algo malo está pasando ahí. Pero si es una tumoración que desde que ha aparecido es el mismo tamaño o ha crecido en un año muy poquísimo o no ha crecido, eso me hace pensar de que esa lesión probablemente sea una lesión benigna. Entonces, el fibroadenoma es un tumor, es un tumor. Entonces, para que se nos entienda, nosotros clasificamos los tumores en dos grupos grandes. Uno son los tumores malignos. Y todo tumor maligno nosotros lo conocemos como cáncer, ¿ya? Y el otro grupo grande son los tumores benignos, ¿ya? Los tumores benignos, como su nombre indica, no son benignos. O sea que puede estar ahí y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, uno de esos tumores benignos es el fibroadenoma, el fibroadenoma. Entonces, los fibroadenomas son muy frecuentes en adolescentes, en jóvenes, en adultos jóvenes hasta los 25, 30 años, ¿no? Entonces, inclusive adolescentes de 14, 15 años tienen esta patología. Si aparece una tumoración en ese grupo etario, lo primero que voy a pensar no es en cáncer, obviamente. Lo primero que tengo que pensar es que es en una lesión benigna, llámese fibroadenomas, quistes, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los fibroadenomas? Generalmente los fibroadenomas, dependiendo de algunas características, vamos a tomar una decisión terapéutica. Los fibroadenomas generalmente se observan. Vale decir que hay que hacer ecografías seriadas, o mejor dicho, periódicas, y hacer un control clínico. Si esas lesiones, porque estos fibroadenomas en el tiempo pueden mantenerse de tamaño, pueden aumentar un poco, inclusive pueden desaparecer espontáneamente. Cualquiera de las tres cosas podría pasar. La indicación de algún tipo de tratamiento en los fibroadenomas depende de ciertas características. Uno, el tamaño del tumor. Obviamente que las señoritas de esa edad, obviamente que pues sus senos son pues, como les digo, es parte de su, como les digo, del orgullo que podrían tener, ¿no? Porque obviamente la identificación de una mujercita son sus senos, definitivamente, su presentación. Entonces, si tienes un seno con un bulto, con un tumor que está ahí deformándote, obviamente que va a afectarte emocionalmente, ¿no? Entonces, la indicación en esos casos sería sacar uno, ¿ya? ¿En qué otro escenario se podría sacar eso? Si me dices, doctor, este tumorcito, si bien es cierto, no ha crecido, pero me molesta, o sea, me causa dolor, me incomoda y todo ello, entonces se puede sacar. Y la otra condición es que la paciente diga, doctor, ¿sabe qué? Quiero que me lo saquen y punto, se acabó y se lo sacan, ¿no? Pero generalmente los fibroadenomas simplemente se observan, ¿no? Con ecografía y con control clínico. Generalmente los controles son cada 4 o 6 meses, ¿no? Para ver algunas características, si ha habido cambios o alguna otra cosa. Y básicamente con ecografía, básicamente por la edad de presentación que tiene este tipo de lesiones. Nos preguntan, doctor, paciente 41 años,
refiere dolor en el pecho, en el lado derecho, en el seno. Se ha hecho la autoevaluación, pero cuando se presiona el pezón, le sale un líquido espeso. Siente dolor, sigue arreglando intermensualmente. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Ya, excelente. Habría que también ver si digamos, sus antecedentes ginecológicos, ¿no? Si ha tenido embarazo, si actualmente está dando de lactar y algunas otras cosas. Sin embargo, por la edad de 41 años, obviamente se ha hecho el autoexamen y solamente ha encontrado la secreción. Obviamente, un detalle acá, y es importante de la paciente que nos da una información clínica, que es el dolor. Muchas de las pacientes, el primer síntoma que tienen en la mama es dolor. Y muchas vienen, doctor, me duele el pecho, me duele en la noche, es insoportable con la posición y todo. Tengo cáncer. Definitivamente el dolor no es un síntoma inicial de cáncer. Inicialmente el cáncer no duele, no duele. Entonces las pacientes siempre están preocupadas por ello, ¿no? Entonces el dolor no es un síntoma de cáncer, al menos que la tumoración sea muy grande, esté ulcerado y todo ello, ahí sí te va a producir dolor y obviamente por el tamaño podría comprometer algunos paquetes nerviosos, comprimirla, dependiendo si el tumor es más grande que el pechito y todo ello, podría producir dolor, pero el síntoma inicial de cáncer no es dolor. Eso hay que ya sacarlo de que una persona con dolor de mama tenga cáncer. Con respecto a la secreción, justamente eso es importante. Muchas veces, cuando todavía hay procesos, digamos, somos pacientes premenopáusicas, los cambios cíclicos hormonales van a producir, uno, pueden producir dolor, otro pueden producir secreciones, ¿no? Inclusive espontáneas, sin necesidad de que uno se autoevalúe. Entonces, en la secreción, la característica que tiene que evaluarse en la secreción básicamente es la característica de que sea hemática o que sea de mal olor, ¿no? Pero si digamos es blanquecina, de características lechosas, probablemente no tenga una relación, digamos, con algo malo. Sin embargo, la recomendación sería que pase un control clínico de mama y una ecografía, básicamente por la edad. Nos preguntan, doctor, ¿la aparición de un granito en el pezón podría considerarse como un signo de cáncer? Depende. Muchas veces, como les hemos dicho en el autoexamen, lo que hay que buscar, y de repente no lo hemos recalcado, es las características de la piel. Ya, las características de la piel, si tenemos granulaciones, como siempre hablan, ¿no? Piel de naranja. Esa característica hay que ver, porque hay, por ejemplo, neoplasias inflamatorias, ¿no? Que pueden debutar con ulceración. Sin embargo, un granito, nosotros sabemos que a nivel de la areola, del pezón, es una zona bastante, como les decía, que tiene bastantes glándulas a ese nivel. Entonces, muchas veces un granito no es tampoco síntoma de que sea cáncer. Habría que evaluar la evolución clínica que tiene este granito. Una característica importante en las neoplasias malignas, en todas en general, y en el cáncer de mama es que cuando aparece un nódulo o cualquier otra lesión, no para. Hagas lo que hagas, le des antibióticos, antiinflamatorios, todo ello, no para. Pero si tienes una lesión que por ahí te ha salido un granito, al día siguiente desaparece, aparece de acá una semana y está en eso, definitivamente el comportamiento no es de una neoplasia maligna o de un cáncer. En todo caso, es un proceso de repente inflamatorio o infeccioso a ese nivel, ¿no? Nos preguntan, doctor, si una mujer de 25 años se palpa un bulto en la mama y tiene el antecedente de sea en la madre, la que falleció por cáncer, ¿qué Ujú. exámenes se le indica realizar? Básicamente por la edad es una ecografía. O sea, nosotros tendríamos, por eso les digo, o sea, lamentablemente la tecnología o digamos, la ciencia ha avanzado tanto que tenemos muchas tecnologías. Sin embargo, nosotros, pues en Perú estamos todavía retrasados en esa situación, ¿no? En otros lugares, pues hacen perfiles moleculares, ¿no? Como si fuese un examen de sangre simple que hacemos acá, ¿no? Entonces, lamentablemente nuestra realidad no nos, digamos, no nos ayuda en ese aspecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, echar mano de lo que tenemos. Y por la edad de la paciente, definitivamente ella es tributaria de una ecografía. Inicialmente de una ecografía. Y viendo las características de la ecografía y de repente sumando los factores de riesgo, si hay sospechas, digamos, ecográficas,
y sumando los factores de riesgo, en pacientes jóvenes lo más pertinente sería hacerle una resonancia magnética, pero inicialmente debería hacerse una ecografía. Y finalmente, doctor, ¿de qué manera se puede prevenir el cáncer de mama? Bueno, obviamente, como habíamos dicho, hay factores de riesgo, ¿no? En muchos de los casos, a veces los factores de riesgo condicionan a que uno pueda tener esta patología. Sin embargo, obviamente, hay factores relacionados que se pueden modificar, ¿no es cierto? Y hay factores de riesgo que no se pueden modificar. Una de las cosas que no se pueden modificar justamente es esto de la herencia, ¿no? Hay otros factores, como por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, fumar, digamos, consumir, digamos, muchas comidas, chatarra, subir de peso, o por lo menos si es que estamos con sobrepeso, bajar de peso, esos son factores que podemos modificar. Entonces, en síntesis, si uno tiene una vida saludable, obviamente dentro de todo el contexto que estamos indicando, obviamente va a evitar o por lo menos va a disminuir la probabilidad de que haga este tipo de enfermedad. Bueno, doctor, muy importante la presentación, un tema de mucha trascendencia y mucha importancia para hacer la identificación, una identificación precoz y el evitar el llegar a estadios más agresivos, de mayor complejidad para la población en general. Así es un tema realmente, como decimos, es una neoplasia muy frecuente y la idea es hacer cultura de prevención, ¿no? Cultura de prevención y obviamente mejorar, pues, ¿no? Nuestros sistemas de atención primaria, básicamente. Pero obviamente esto tiene que partir de cada uno de nosotros. Obviamente hemos dado algunos tics de repente del autoexamen, cosas en realidad muy sencillas, muy fáciles de hacer. Ir una vez donde el médico, no necesariamente porque ya uno se siente enfermo, lo poco o la poca cultura que tenemos es que nosotros tenemos es ir al médico cuando estamos sanos. Solamente vamos donde el médico cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que cambiar, obviamente, ¿no? Y como les digo, son situaciones muy sencillas de hacer, que las podemos practicar, ¿no? Entonces, simplemente agradecido, ¿no? Por la oportunidad. Le quedamos muy grato. Eh, una vez más, el saludo desde la red de salud Abancay, Dirección de Salud Apurímac, con el desarrollo de este tema de mucha importancia. A los presentes, agradecerles por haber estado siguiendo esta presentación, habiendo realizado algunas inquietudes, algunas preguntas para el especialista que ha hecho la presentación el día de hoy sobre identificación del cáncer de mama. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Estamos obviamente llanos a colaborar en este tipo de actividades. Esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Agradecer mucho a la red de salud Abancay, agradecer al doctor Eric por la invitación y bueno, estamos a disposición de todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes.